Entonces, a la mesa número 21, el cuerpo en el arte, paisaje y naturaleza. Le voy a dar la palabra a Alejandro Olvera Rabadán, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y viene también acompañándonos María Eugenia Rabadán, de la Universidad de Guanajuato, del campus de ya nos traen una ponencia sorpresa. Lo que pasa es que como somos muy respetuosos de los organizadores, vamos a leer la ponencia que dijimos que íbamos a leer. Justo somos irrespetuosas. Nos pusimos a trabajar en la ponencia que hicimos el lunes y resulta que no pudimos cerrar y decidimos hacerla en dos partes. Entonces lo que íbamos a presentar hoy le vamos a dar un pequeño cambio. Tiene todo que ver con el tema que habíamos iniciado y un poco esperamos que puedan hacer el hilo, pero la misma ponencia en sí misma se comprende sola. En la primera parte de este trabajo titulado Apuntes para un estudio sobre el movimiento, inquietud del cuerpo con duración en el espacio según la danza postmoderna, en el film Abaton Woman Fu de Yvonne Rainer, habíamos tratado un nuevo enfoque interpretativo de esa afirmación bajo el supuesto de que evidentemente estaba escrita en lenguaje cinematográfico, pero que también lo estaba en el lenguaje de la danza postmoderna. En esta segunda parte proponemos la interpretación de Aftermath, A Summer Dies the Swan, de Yvonne Rainer, bajo la hipótesis recíproca de que es una obra escénica escrita en el lenguaje de la danza postmoderna, pero que contiene aspectos de lenguaje cinematográfico como diferentes formas de montaje, dada la asimilación de ambos campos por Yvonne Rainer y la acomodación de estos a su obra dancística y cinematográfica. Desde la biografía, como teoría y método de investigación de los estudios sobre danza, se trata la vuelta de Yvonne Rainer del cine a la danza en el 2000 y en relación con la puesta en escena de After Many, A Summer Dies the Swan por White Oak Dance Project de Mikhail Baryshnikov. Sin embargo, desde la perspectiva de los estudios de la forma, es factible ver aspectos del lenguaje cinematográfico acomodados al lenguaje danzario del Swan. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Douglas Creed, quien en Nueva York ha seguido puntualmente durante 50 años la obra de Yvonne Rainer, reconoce en el Swan segmentos de obras cinematográficas y coreográficas de Rainer como la danza de los momentos finales del film About a Woman Who de 1974, segmentos de Fury o The Mind is a God, o entre otras piezas de danza como Chef Pillow. El estudio de la forma como teoría fundamental que plantea estas cuestiones entre disciplinas metodológicamente se basa en el análisis de las filmaciones, fotografías, notas de prensa, programas, invitaciones, currículas vitae, entrevistas, textos de artistas, que son los indicios, los detalles aparentemente insignificantes, según lo piensa Carlo Pinto, a partir de los cuales tratamos de interpretar el Swan, que, dada la naturaleza de la danza, definitivamente ha concluido para siempre. Lo que caracteriza a este tipo de saber, afirma Ginsburg, es su capacidad de remontarse desde datos experimentales aparentemente secundarios en una realidad compleja y no experimentada en forma directa. After Many Summers Dies the Swan, el aula no hay copia. En el aula no hay copia. After Many, A Summer Dies the Swan es una obra de Yvonne Rainer presentada en la Brooklyn Academy of Music en junio de 2000 y había sido comisionada por Mikhail Baryshnikov para el White Oak Dance Project, la compañía que él había fundado en 1990. El Getty Institute en 2014 presentó el ciclo Yvonne Rainer, Dances and Films. El Swan abre y cierra el programa.
con diversas proyecciones en diferentes días y a diferentes horas. Esta versión es el metraje de la obra de danza editada en 2002. El programa del Getty anuncia, cito, originalmente comisionado por White Oak Dance Project de Mikhail Baryshnikov, se ha vuelto a cambiar los performances en este film como una reflexión sobre el arte, la filosofía y la sociedad del fin del siglo en Viena. Este trabajo trata de aproximarse a la ópera prima, lanzada en el 2000 en Brooklyn Academy of Music. Como en la primera parte de esta ponencia planteamos los límites de la biografía como método de investigación, cuando desde esa perspectiva se afirma linealmente que Yvonne Rainer vuelve a la coreografía luego de 30 años como cineasta, sin ver la continuidad de la creación cinematográfica en la coreográfica de Rainer. Voy a leer un poco de su biografía. Afirma la introducción del Massachusetts Institute of Technology, la conferencia Where's the Passion, Where's the Politics, de Rainer. Para aquellos que no están familiarizados, dice la que presenta, Yvonne Rainer es una coreógrafa, danzarina, cineasta, cofundadora del grupo de Judson Dance Theater. Siguiendo su carrera de 15 años como coreógrafa, hizo la transición a cineasta después de hacer 7 filmaciones experimentales. Ella regresa a la danza en el 2000 en el proyecto colaborativo After Many a Summer Dance Swan. Ella no está diciendo algo. Volvemos a señalar el problema de invisibilidad en los métodos biográficos que posiblemente requieran trabajar sobre alguna de las teorías de la cinematografía para, con base en ello, reestructurar su percepción de forma tal que comiencen a ver cine donde antes no lo podían hacer. El cambio paradigmático que significó la creación de la danza lleva implícito un cambio teórico y de gestalt visual completamente opuesto a toda la danza anterior a la postmoderna. Esto pudo haber hecho incorpórea a la mirada de los biógrafos la idea de montaje o edición cinematográfica presente en la danza, si previamente no habían asimilado este tipo de cambio teórico y de percepción visual. Yvonne Rainer ha pensado la danza a partir del lenguaje cinematográfico. Hand Movie, la película de la mano, por ejemplo, es una danza creada para filmar en primer plano y no para ser interpretada en un escenario. La imagen de la danza en el escenario es total, mientras que el cuadro, el acercamiento y el corte en el flujo del tiempo de la cámara fragmentan. La filmación en bloques de movimiento y duración en el espacio. Por otra parte, es susceptible de unirse indistintamente durante el montaje. Decíamos en la primera parte de este trabajo que los hermanos Lumière filman Dance Serpentine, interpretada por Lois Fuller, pero la propia Yvonne Rainer ha pensado entre sus influencias Relâche de Francis Picabia, en colaboración con Eric Satie, Marcel Duchamp, Man Ray, René Clair y Rolf Maret, director de los ballets suizos. El entreacto de Relâche, escrito por Francis Picabia, Man Ray y Marcel Duchamp, y Parade, escrita por Jean Paul. La cinematografía experimental de Sigaberto, Hans Richter o, entre otros, de Maya Deren, está en la base del movimiento de cineastas experimentales de la segunda mitad del siglo XX que contextualiza a Yvonne Rainer. El hombre de la cámara, en 1929 de Berto, teoriza sobre la naturaleza del lenguaje propiamente cinematográfico internacional, filmando eventos reales y no teatrales ni literarios, aunque cabe señalar que la danza postmoderna, como el cine de Berto, se crea a partir de la vida real del danzarín y no de la construcción del personaje. El ritmo 21 de Hans Richter es la primera obra de cine abstracto en la historia. Menzies of the Afternoon, a Study of Choreography for Camera, un estudio en coreografía para cámara, a Choreography for Camera, una coreografía para cámara, de Maya Deren, forman a cineastas como Rainer, como Babette Magnolet, pero también a todos aquellos cineastas experimentales no dedicados a la danza como Stan Brakhage.
o Jonas Mekas. Yvonne Rainer rechaza el concepto de espacio restringido a un grupo actuando frente a otro, el público, y el cine es una alternativa a este modelo. El cine enfoca, se desplaza y puede unir muy diferentes bloques de movimiento o duración en el espacio en uno o diferentes planos. Se puede proyectar un número indeterminado de lugares, un número indeterminado de veces a través de la densidad histórica, mientras que la interpretación de Aftermany, A Summer Dies the Swan por la White Dog Dance Project del Festival del año 2000 en la Brooklyn Academy of Music, jamás volverá a ser vista. Montaje o edición cinematográfica en Aftermany, A Summer Dies the Swan. Douglas Timm, quien ha seguido puntualmente durante 5 décadas la obra cinematográfica y coreográfica de Yvonne Rainer, presenció la primera versión de Aftermany, A Summer Dies the Swan, interpretada por la White Oak Dance Project de Baryshnikov, y afirma: para hacer el Swan, Rainer recuperó beats y piezas de sus danzas de la década de los 60 e hizo un collage mucho a la manera de como Merce Cunningham lo hizo cuando abordó su repertorio coreográfico para hacer sus eventos. Kripa afirma que Rainer llamó performance demonstrations, performance fractions, composites, a la combinación de fragmentos de danzas anteriores, lo que hace pensar que cada danza fue vista como un metraje y que el Swan completo resultase de una especie de montaje de secuencias de diferentes bloques de movimiento o duración en el espacio, nuevo material de danza, monólogos hablados, proyecciones de transparencias, películas y grabaciones de sonidos, todo lo cual implica el concepto de edición cinematográfica en el Swan. La obra de la danzarina incorpora a la cineasta en el estudio que hace del movimiento y la quietud del cuerpo con duración en el espacio. El collage, en términos de Kripp, es en el lenguaje cinematográfico el montaje temporal o edición que Edman describe como la formación de momentos consecutivos en el tiempo a partir de distintas realidades. Aftermany, A Summer Dies the Swan de 2000 es por tanto la consecución de bloques de movimientos y quietudes con duración en el espacio de coreografías que en realidad nunca habían sido consecutivas. Douglas Timm incluso reconoce en el Swan de Rainer la danza de los 7 negros interpretada por Nasimova en Salomé en 1923 de Charles Rainer. El Swan de 2000 contiene el montaje al interior de un plano, como lo hizo Berto y que Manowitz define como, cito, realidades distintas que contribuyen como partes de la misma imagen, de la cita. Dados los límites de una ponencia, no podemos mencionar todos los aspectos de los lenguajes cinematográfico y coreográfico habidos en la trama y el timbre de la obra de Yvonne Rainer, pero estos ejemplos bastan para comenzar a evidenciar a partir de la obra y la teoría asociada a esta el carácter interdisciplinario de una autora que es a la vez cineasta, danzarina y coreógrafa. En la conversación sostenida entre Yvonne Rainer y Tresha Brown el día posterior a la presentación de MD The Movie en Dawson Park, en el Lincoln Center de Nueva York, Brown trata con Rainer la idea de que la parte cinematográfica en esta pieza de danza postmoderna se refiere a la materialización de una figura en el espacio y a la edición. La parte cinematográfica de esta, afirma Tresha Brown, tiene que ver con materializar una figura en el espacio de la manera en cómo lo haces cuando editas una película. Puedes ir a un tenedor, puedes ir de un tenedor a un rostro en un parpadeo, por citar. Esta conversación evidencia que la danza postmoderna es pensada desde el lenguaje cinematográfico. Hemos propuesto una lectura cinematográfica en la versión danzada de la obra Aftermany, A Summer Dies the Swan, de Yvonne Rainer. Y digamos, creo que para hacer como una pequeña ligación con ciertas cosas que hemos estado diciendo aquí, lo que nosotros estamos haciendo es analizando cómo en la obra de
Yvonne Rainer es como es porque ella es coreógrafa. Y entonces su acto de filmar es un acto que es atravesado por el cuerpo, por su ser corpóreo de bailarina. Y al revés también, ¿no? O sea, ella trae también de la mirada del cine, de las posibilidades que trae el cine hacia la danza. Que creo que es una de las cosas que caracteriza a toda esta generación de bailarines del Judson, que es que su hacer parte desde la comprensión o desde la construcción del cuerpo que son, se presente en el ámbito en que esta creación se presenta. Es que Yvonne Rainer no sería la única, es decir, si nos ponemos también a estudiar toda la parte cinematográfica, vamos a encontrar con que Jonas Mekas no solamente aprendió cine viendo cine sobre danza, sino que él considera que el filmar es cuerpo, ¿no? Lindeles también considera que el filmar, que la filmación, que el hacer cine es cuerpo. Es decir, incluso lo que se ve en la imagen, uno ve el movimiento del cuerpo del bailarín, aunque no seamos tan conscientes de ello, pero ahí está. Sí. Pues, muchas gracias. Bien, vamos a... ¿Puedo cerrar esta computadora para poner una dirección? Bueno, voy presentando mientras Ese siempre es se el instala. el nervio. No sabemos si va a salir lo que vemos, si se ve o no se ve. Bien, continuamos entonces con el cuerpo del conocimiento de la naturaleza, la necesidad de aprender sobre nuestro mundo a través del contacto directo. Y afortunadamente sí se vio lo que nos va a presentar Jorge Schontube. Él nos acompaña desde el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia. Yo voy a ser heterodoxo en muchos sentidos porque yo soy ecólogo y esto como que me siento un poquito fuera de lugar, lo que espero que no me haga ponerme demasiado nervioso, pero como les comentaban, titulé esto El cuerpo del conocimiento de la naturaleza pensando en la necesidad que tenemos para aprender de formas más allá de ver un pizarrón y escuchar a un maestro y tomar notas, que es la tradicional manera en la que aprendemos muchas cosas, o por lo menos gran parte del conocimiento que tenemos del mundo. Entonces, la idea aquí es un trabajo que hemos estado realizando ya por 5 años con una escuela, vamos a hablar de eso en un momento, y Alejandra me invitó a participar en este congreso y me metió en problemas, porque yo no tengo esta idea, no me clavo tanto en algunas ideas como ustedes, trato de ser más práctico tal vez. Y en ese sentido, pues tuve que llegar a un concepto, y el concepto es, bueno, ¿qué es el cuerpo? ¿No? Me puse a buscar, yo siempre uso el diccionario, y me voy al diccionario y encontré un montón de conceptos que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Cosas que tienen conceptos como el conocimiento, todo el conocimiento que existe sobre un tema es un cuerpo, la parte central de una comunicación es un cuerpo, la cantidad de materia de una cosa, la estructura completa de un organismo, un grupo de personas que están asociadas por un fin común a una profesión, un cuerpo de profesores, por ejemplo, la estructura externa de algo, una persona muerta, como se habló en la mesa pasada, también lo podemos ver como un objeto tridimensional independiente, como un conjunto de partes de un ser vivo, excluyendo cabeza, cuello y extremidades, y el que tal vez me gusta más, el conjunto de particulares que forman un sistema. Entonces nos podemos quedar tal vez con algunos de estos elementos, nada más podemos simplificar los conceptos, y sí me gustaría, de estas múltiples definiciones, pues puedo decir que en general, para hablar del cuerpo necesitamos referirnos a este conjunto de elementos que funcionan juntos. Pero para mí la parte crucial es que esa suma de elementos es más que las partes por sí solas. O sea, aquí el conjunto de particulares que forma el sistema tiene un valor adicional, per se, gana una serie de capacidades extras. De estas definiciones, y no sé por qué salió eso, pero ahora sí ya salió, de estas definiciones y de todo lo que traigo en mi maleta de biólogo, me quedo con la idea de que para ser, pues bueno, más bien para existir tenemos que tener un cuerpo, y este cuerpo puede ser inmaterial, ¿no? Como en el caso del conocimiento.
Entonces, lo que es muy importante es que este cuerpo que tenemos no solo nos da existencia y nos define, sino que también es lo que permite y controla la forma que interactuamos con el mundo en el que vivimos. Limita qué cosas podemos sentir, percibir, descubrir o no. Y entonces, dependiendo cómo usamos nuestro cuerpo, va a cambiar la forma en la que vemos el mundo. Y eso es muy importante. Podemos tener múltiples visiones simplemente por percepciones asociadas a cómo es nuestro cuerpo. Y de este modo, los niños y los adultos que interactuamos de formas muy diferentes con el mundo en el que vivimos, también percibimos al mundo, por lo tanto, de formas distintas y establecemos conexiones diferentes con el mundo. En general, yo, bueno, lo veo a través de mis hijos y esto es obviamente todo lo que les voy a decir, me hago responsable de mis estupideces. Son ideas que me robo de muchos lugares y que pongo juntas. Entonces, si hay algo que está bien dicho, pues bueno, alguien lo dijo antes que yo, y si no está bien dicho es que yo lo dije mal. Pero el asunto aquí es, con los niños yo veo que no se piensa y se hace, sino se hace, no hay una opción. Si enfrentamos un arroyo, el niño lo más seguro es que va a saltar al agua, ni siquiera lo va a pensar. Nosotros como adultos vamos a llegar al arroyo y nos vamos a detener a contemplar, analizar y decidir qué es lo que va a suceder. Entonces, tenemos diferentes formas de interactuar con el mundo. Y los niños generalmente, mi sensación es que no separan el pensamiento de la acción hasta que los metemos en la escuela. Y en la escuela separamos el pensamiento de la acción. Y entonces aquí, pues esto nos mete en problemas en muchos sentidos. Entonces, para entender estas diferencias, para mí es crucial saber cómo aprendemos a conocer el mundo, ¿no? Cómo aprendemos qué es este lugar en el que vivimos. Y hay un montón de ideas de cómo aprendemos, de cómo se da el proceso de aprender. A mí me gusta pensar que el proceso de aprender es básicamente la generación de mapas. Generamos mapas a través de conocer, de reconocer y de localizar elementos importantes del ambiente. Y estos elementos los vamos a llamar puntos de referencia en los mapas. Y los vamos a ir marcando y vamos a establecer conexiones. Y estos mapas son dinámicos, no son estáticos. Aunque aquí estoy presentando una imagen fija. Para mí lo ideal es que para construir estos mapas usemos todos nuestros sentidos. ¿Sí? No nos quedemos solamente con la vista, el oído o el tacto sobre el lápiz al escribir, que lo eliminamos como sentido y lo convertimos en una herramienta. Entonces tenemos que también utilizar nuestras experiencias previas, nuestros recuerdos y sobre todo de forma muy importante asociar sentimientos con estas percepciones que estamos teniendo. Por lo tanto, los mapas que dibujamos los podemos dibujar tanto a partir de las historias que hemos leído o visto de las mitologías, como de las cosas que nos toca enfrentar en nuestra familia, o mejor aún, podemos salir y hacerlas, ¿no? Y juntar todas estas cosas en una. Tristemente, la mayor parte de los niños ahorita ven el mundo a través de una pantalla. O sea, y este es un problema muy serio. Para mí sí es una cosa que me preocupa muchísimo. Y cuando esto sucede, es preocupante para mí porque perdemos un montón de estos puntos de referencia. Perdemos sobre todo los puntos de referencia que tienen que ver con sentir el viento, con tocar, que nos dé comezón habernos acostado en el pasto, que nos pique una hormiga, los olores, las texturas. Perdemos esos puntos de referencia que generalmente ignoramos, pero que siempre están presentes ahí hasta que los eliminamos del contexto, como es cuando tratamos de vivir el mundo a través de una imagen fija en una pantalla. Entonces, ¿qué tipo de mapas se están generando los niños hoy en día? Mi escáner no es muy bueno, entonces los dibujos salieron mal por mi culpa. Aunque sí, pero bueno, les voy a presentar algunos mapas que han dibujado niños de quinto de primaria y que representan cosas que a ellos les gustan. Lo que nosotros les preguntamos fue, dibuja lo que te gusta. ¿Sí? Aquí podemos ver cosas, por ejemplo, como sus amigos, del lado izquierdo, la familia y la mascota del lado derecho, la cama, y acá no se ve muy bien, pero es una ropa y símbolos de dinero. ¿Está bien? Tenemos otras cosas, ¿no? Conejos, mi cama, y la cama es repetitiva, no sé por qué. Helado, mi casa, la escuela,
una paleta de hielo, mi familia y jardín. Aquí empezamos a encontrar ya elementos naturales mezclados en los mapas. Y aquí tenemos también, por ejemplo, una macetita, otra cama, una tablet, un juego, la relación con un amigo y dibujar, ¿no? Y estos mapas son reales, pero también a mi punto de vista son mapas incompletos. Incompletos porque están faltándole elementos que deberían de estar ahí, a mi punto de vista. Obviamente esto es una versión personal. Les falta la naturaleza en un sentido distinto al que la tienen representada, aunque aparece de forma ocasional, siempre aparece de forma, en estos primeros dibujos, de forma en que está manejada o manipulada por el hombre. Una maceta, una jaula donde está el conejo, un jardín. No está ahí. Si se fijan, para la cantidad de elementos aparece pobremente representada la parte de la naturaleza, que bueno, es de lo cual dependemos para existir. Tal vez no nos haga sentir bien directamente, pero sí indirectamente, y eso me hace pensar que nos faltan puntos de referencia aquí. Entonces, estamos teniendo un mapa incompleto. Esa es mi idea, y no solo la mía, de muchas personas. Entonces, ¿cuál es el problema de un mapa incompleto? El problema de un mapa incompleto es que si compramos la guía de París y no tiene la Torre Eiffel, no la vamos a saltar. Tan sencillo. Las cosas que no están en el mapa, esos puntos de referencia que no tenemos, ¿sí?, no los vamos a encontrar cuando estemos allá afuera en el mundo. Los vamos a ignorar. Y esto me lleva a dos preguntas, y la cuestión es, ¿qué mapa queremos que construya la sociedad el día de hoy? ¿Sí? Sobre todo cuando estamos enfrentando una crisis mundial, ambiental, realmente de proporciones catastróficas. ¿Y cómo podemos ayudar a construir un mapa más completo? Esto obviamente lo hacemos en una escuela. Entonces, estas ideas nos llevaron hace 5 años a empezar a trabajar con un proyecto de educación ambiental que llamamos Jóvenes Naturalistas, junto con la escuela que es el CEM, el Centro Educativo Morelia, que ya vieron aparecer en los dibujos, y hemos estado trabajando en este proyecto con la escuela, que aquí hay varios presentes, me da mucho gusto, jóvenes de la escuela, que también me da gusto ver a algunos de ustedes, estudiantes de universidad y de posgrado que están conmigo en la UNAM, y bueno, yo, la TOS, que me pongo a hacer estas cosas con los demás. Entonces, el objetivo del proyecto como tal para mí es forzar. Queremos forzar, yo quiero forzar algo. Y lo forzamos de suavecito porque así luego funciona mejor. Pero es forzar la interacción con la naturaleza, tanto en ambientes urbanos como en áreas naturales que tienen poca alteración por actividades humanas. Las actividades que realizamos incluyen una especie de propedéutico en los salones de clases, de forma que los estudiantes tengan como la información básica de la cual pueden partir, que es la forma tradicional en la que ellos estamos acostumbrados a estudiar y a aprender. Trabajo en la ciudad, pero fuera de la escuela, nos vamos a veces al campus de la UNAM o a algunos otros lados. Luego salidas de campo donde pueden estar mucho más tiempo. Primero empezamos con un aprendizaje tradicional, donde hay observación, escucha, pero también les vamos dando cosas que ellos pueden tocar, que ellos pueden ver, modificar, no modificar, pues manipular, perdón, modificar, en este caso porque nos quedamos sin ellas. Y también, no solo objetos, sino seres vivos. Aquí, por ejemplo, estamos capturando aves con niños de primero de primaria. Entonces, son objetos que pueden ver, pero que también pueden tocar, y no solo objetos, sino seres vivos como tal. Y me lanzo a los animales porque generan más empatía. Si uno le lleva una planta a un niño, la empatía que genera es relativamente poca, a menos de que sea una planta carnívora y haga cosas asombrosas. Aunque las plantas carnívoras son bastante aburridas, pero bueno. Y después los llevamos al campo a observar, a que sean receptivos de otra manera, porque ahí se empiezan a formar otros puntos de referencia, esta cuestión del viento, del oír, del oler, aunque mantenemos una educación tradicional en el proceso donde les estamos hablando cotidianamente de la información, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no sé mucho, pero está escondidos ahí nidos de pájaros bobos en las islas de Chamela, que es uno de los lugares a donde nos vamos. Y finalmente, pues los empezamos a hacer que se ensucien un poquito más, que interactúen íntimamente con la naturaleza de varias maneras, y si la naturaleza lo permite también, pues que se sumerjan realmente en un sitio más salvaje y tengan la oportunidad de estar en un sitio donde no hay celulares, no hay teléfono, no hay señal de teléfono, no hay electricidad, y puedan sumergirse en este mundo y tal vez generar algunos puntos de referencia adicionales. Esto lo hacemos a través
estamos tratando de generar, por lo tanto, un mapa más completo a través de la vista, del oído, del tacto, del olfato, el gusto un poquito menos, pero bueno, algo aprenderán del gusto cuando comen, y de generar sentimientos en estos jóvenes que están con nosotros. De la forma tradicional, pero también tenemos los sentidos bastante limitados. Entonces de repente tratamos de amplificar esos sentidos que podemos tener, por ejemplo, como ver la temperatura, que es algo que nosotros no podemos hacer, otros animales sí, pero ver la temperatura que tiene un árbol, que tiene el cielo. ¿Quién pensaría que el cielo está como a 140 grados bajo cero, por ejemplo, o 90 grados bajo cero generalmente? Uno no piensa en estas cosas, pensarías que te congelarías inmediatamente. Entonces puedes cambiar la forma en que ves el mundo a través de esas cosas, o también de ver elementos del mundo que normalmente no vemos porque son cosas que están a nuestro alrededor pero que nos evitan a nosotros. Entonces también usamos cámaras trampa. Estas son fotos de ocelotes con cámaras trampa que pusimos con los estudiantes del CEM, y que bueno, aparece el ocelote que nunca lo he visto en mi vida más que en estas fotos. Entonces, las actividades que hacemos son muy variadas. Tenemos ferias de actividades de diferentes temas en la UNAM, en el CEM. Tenemos un campamento con los niños de primaria baja, del primero de primaria, cerca de Morelia, donde atrapamos aves. Hacemos también viajes de exploración para ver la relación entre el medio físico y la biología, y lo que yo consideraría que es la cereza del pastel, por lo menos en algunos aspectos, es un viaje de 5 días que hacemos con los niños, donde vamos al occidente de México y, como se veía en el mapa anterior, vamos de la alta montaña hacia la costa. Y ahí entonces, pues bueno, nos da la oportunidad de ver sitios como la tundra alpina, cerca de 4.000 metros de altitud, morirnos de frío, sentir el frío, salir en la noche y encontrar un silencio absoluto, no hay nada ahí afuera en la noche. Y bajar luego a la costa y ahí enfrentarnos con el calor, los mosquitos, el ruido, la actividad total que hay en estos lugares con temperaturas distintas. A través de este viaje descubrimos muchas cosas, sobre todo vemos cerca de 10 ecosistemas diferentes, pero también nos enfocamos en ver quiénes están viviendo ahí. Vemos cosas como venados, como cocodrilos de 5 metros que se comen a los perros en los pueblos donde visitamos. Ya me están diciendo que me calle, ya 5 minutitos más, ahorita lo hacemos. O cosas como, por ejemplo, búhos o búhos de patas azules. Podemos estar enfrentando y generando conexiones con seres que están a nuestro alrededor y que difícilmente prestamos atención. Y bueno, la pregunta aquí sería, ¿y esto funciona? ¿Cambian algo todas estas actividades de los niños? Bueno, como buen científico natural me emociono en hacer cosas y se me olvida luego ver cómo podemos hacer una buena evaluación. Estamos cerrando justo ahora con estos 5 años. El primer grupo que salió a campo está terminando la secundaria, este es su último año de secundaria. Entonces, ahí no tenemos datos claros de los efectos porque no hemos hecho un análisis claro, pero hay muchas cosas en la literatura que sugieren que sí hay un efecto. Pero ¿qué hemos visto nosotros? Hemos visto algunos indicios bastante claros de capacidad para observar elementos. Cuando sacas a un niño en primero de primaria y luego lo vuelves a sacar en quinto, te das cuenta que ese niño de repente agarra y te dice, o estás en el salón y dice, un colibrí. ¿Colibrí? ¿Dónde es? Allá arriba, ¿no? Y te asomas hacia arriba del árbol, fuera del salón hay un colibrí y lo persiguió. Entonces, que son cosas que igual cambiaron con la edad, pero que también esperamos que hayan cambiado con este mapa, y eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Sí? También hemos observado cómo se reducen muchos de los miedos. ¿Sí? Se gana seguridad por medio de salir a la naturaleza, y sobre todo miedos con cosas que están relacionadas con criaturas desconocidas, sitios desconocidos, y se aprende poco a poco a evaluar riesgos y evitar salir lastimados. Una de las actividades que hacemos es buscar alacranes. Los niños les encanta, o sea, al principio no les emociona mucho, pero después es difícil detener la búsqueda de alacranes que brillan en la oscuridad. En algunos niños también hemos notado que hay más independencia y deseo de explorar y descubrir lo que hay en lugares nuevos. Entonces se fomenta, pareciera ser que se fomenta la independencia por medio de fomentar la comunicación directa del cuerpo con el medio. Y eso de cierta manera se ve reflejado en algunos de los dibujos que hacen después ellos, ¿no? Igual no se ve del todo bien, pero bueno, por aquí ya hay un niño brincando entre los árboles, eso es distinto. O hay una clara indicación de la naturaleza con ese, pero bueno, sigue siendo la naturaleza, con los chavos que están, ya es una cosa que les gusta, la están indicando que son cosas que no habíamos encontrado de esa manera explícito
anteriormente. Y también las otras cosas que yo he podido ver y que tienen que ver no solo con el programa que estamos haciendo, sino con el trabajo que hace esta escuela, es que en muchos casos los niños retienen mucho de todo lo que aprenden en el salón de clases. Y conceptos que de repente uno pensaría que no los captarían o no los retendrían, los niños los están guardando y los están manteniendo, incluso niños de primero de primaria, y no solo la cuestión de realmente retener el conocimiento del salón, sino también de poderlo explicar y expresar a otras personas, compartir lo aprendido. Entonces, bueno, con eso yo me callo, espero haber terminado. Muy bien, muchas gracias. Creo que vamos a pasar a la siguiente ponencia. De la barbarie al ocio, el influjo del clima y la corporalidad colombiana. Nos presenta Jason Cortés Lozada, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, Colombia. El título de mi ponencia se denomina de la barbarie al ocio, el influjo del clima sobre la culturalidad colombiana. Bien, entonces yo quisiera empezar a partir de como esta imagen un poco genérica, quisiera empezar por un concepto que en realidad abarca todo lo que va a ser la ponencia y en sí lo que como que representa mi interés, que es el concepto de trópico. Digamos que tradicionalmente se piensa el trópico solo como un elemento geográfico para diferenciar una zona geográfica de otra. Pero en realidad el concepto de trópico, o como me he dado cuenta, va mucho más allá. En realidad el trópico es un concepto condensador, por así decirlo, de la manera como ha sido interpretado todo el territorio, no solo latinoamericano, sino el territorio africano, el territorio asiático, ¿sí? Como esa palabra trópico en sí designa ese territorio otro desde una posición, llamémoslo, eurocéntrica, ¿sí? Y desde una postura moderna. Entonces, un elemento que me pareció interesantísimo fue propiamente el clima, como el clima históricamente ha sido un elemento fundamental para establecer esa diferencia, ¿sí? Como está un yo, que en este sentido sería el hombre de Occidente, y como existe un otro, que serían propiamente las diferentes culturas del trópico, ¿no? Porque hay que aceptar, digamos que también sería un poco reduccionista hablar solo del trópico, sabiendo que el trópico latinoamericano se diferencia totalmente del trópico africano y el trópico asiático, ¿sí? Tal vez esos elementos como el hecho de que fueron colonias y
es como el elemento hilando entre los diferentes territorios. Quisiera acercar a esta obra que se llama El corazón de los Andes. Es una obra hecha por un pintor estadounidense llamado Edward Church. Digamos que quiero acercar a esta obra porque en realidad el trópico, como les decía, más que ser un elemento dado, es un elemento construido. ¿Sí? Esta obra es interesante porque el viaje que realiza Edward Church al interior de Sudamérica, viajando por Colombia y por Ecuador, este tipo de obra es construida, es decir, este espacio como tal no existe, ¿sí? Sino que a través de los diferentes bocetos que él hizo a lo largo de su viaje, hizo cuadros como este. ¿Sí? Y ahí se establecen dos elementos fundamentales dentro del trópico, que es un espacio exuberante, lleno de riquezas, pero a su par prácticamente cuerpos inexistentes o inexistentes para la conciencia europea. ¿Sí? Digamos que el único elemento, no sé si lo alcanzan a ver, es una cruz pequeña, no sé si alcanzan a ver la crucecita. Es el único elemento que designa como que el hombre está en ese espacio, ¿sí? Y curiosamente es un elemento occidental, un elemento católico, un elemento que elimina, podría decirse, a esos cuerpos nativos, ¿sí? Y me parece también como muy importante, como desde el principio la corporalidad de ese otro, si no es eliminada, si es catalogada. Entonces, ahí entra el principio, como la primera parte de mi título, que es de la barbarie al ocio, ¿sí? Como esa barbarie, ese ocio, son elementos que catalogan a esos cuerpos, a esas sociedades, ¿sí? Entonces, quisiera saltar ya un poco más, cerrar como un poco todo el espectro y saltar esta frase. Dice: en todos los pueblos elevados de la cordillera el aire se enrarece y el calor disminuye, y aquí menos transpiración, menos las pérdidas y menores las reparaciones que necesita el individuo. Esta es una frase del intelectual Francisco José de Caldas. Fue un intelectual colombiano, digamos que por su papel dentro de la independencia de Colombia fue muy importante, pero también el conocimiento que él estableció de la geografía, de la botánica, también lo sentaron como un hombre de ciencias bastante importante dentro de la conciencia latinoamericana, entre comillas, porque como buen hombre de ciencia estaba muy amparado hacia esa postura moderna, ¿sí? Y digamos que el elemento climático fue muy importante para él, ¿sí? Él decía, si bien para los europeos ese clima caliente que se presenta en el trópico hace... A ver, qué pena. Vuelvo a empezar en ese punto. Los europeos decían en esa época que el clima del trópico era el elemento fundamental para entender por qué el atraso tanto físico como mental de las personas que vivían en el trópico. ¿Sí? Ese es un elemento que no había resaltado y que es muy importante. Entonces, a partir de ahí, Francisco José de Caldas dice: es verdad, el clima influye muchísimo sobre las capacidades mentales y físicas de la persona, pero existe algo interesantísimo dentro del territorio colombiano, y es que el territorio colombiano, por tener ¿cómo decirlo? Como es un país de montañas, como la mayoría de los países latinoamericanos, pues obviamente hay una gran variedad de climas, ¿sí? Entre más arriba estés en la cordillera, pues más frío, ¿sí? Y mientras vas bajando hacia las costas, pues obviamente va aumentando el clima. Entonces, Francisco José de Caldas, amparándose como de toda esa postura moderna, establece: sí, es verdad, el clima influye muchísimo sobre las capacidades de las culturas. Sí, quisiera añadir otra frase que él dice, que es más diciente. Él dice: yo veo que el calor y el frío son los que han repartido los animales sobre la tierra, que los grados del termómetro deciden de su destino y de su patria,
y haciendo parecer a unos y vivificar a otros, ha señalado límites que nadie puede alterar. Entonces, él afirma que efectivamente el calor del trópico es el elemento fundamental por el cual no se puede generar como un desarrollo civil en esas sociedades, ¿sí? Entonces él establece como una frontera en el mismo territorio, una frontera simbólica, y divide el territorio en tierras dulces y tierras ardientes, ¿sí? Esas tierras dulces son los territorios aptos para que se desarrolle esa civilización, ¿sí? Mientras que los territorios de tierra caliente que viven en la costa son territorios detenidos en el tiempo prácticamente, y son territorios en los cuales los mismos habitantes, al no tener las habilidades necesarias para trabajar todas esas riquezas que tiene el territorio, pues es necesario que alguien más, en este caso las personas que viven de lo alto de la cordillera, sean ellos los que modifiquen todos esos elementos, ¿sí? Y hagan que esos elementos entren dentro de esas dinámicas de producción y al final puedan entrar como territorios, como cuerpos más cercanos a la civilización. Como les venía diciendo, hay un elemento fundamental y es un elemento que manejó mucho el hombre de Occidente, que ha manejado mucho el hombre de Occidente, y es su necesidad de catalogar todo, ¿sí? Y digamos que más que todo desde una postura científica, ¿sí? Cuando tú nombras algo, le das una definición a algo, existe, ¿sí? Para una conciencia europea, ¿sí? Y a su vez lo limita, como que limita sus posibilidades. No solo catalogaron el espacio, sino que catalogaron los cuerpos. Es bien conocido, digamos, por toda Latinoamérica, la creación de castas, desde la época de la colonia. Y en Colombia, como les venía diciendo, no fue ajeno, ¿sí? Incluso desde esa mirada, o sea, yo les hablo del siglo XIX. En ese momento, diferenciar los territorios y las corporalidades, tierra caliente y tierra fría, claro, les daba también una serie de características, ¿sí? Como las que les venía diciendo, el hecho de que por autonomacia la tierra caliente no puede progresar, o sea, si los cuerpos de tierra caliente no pueden progresar, no están aptos para llevar como el liderazgo de esos nuevos territorios que están creciendo en Latinoamérica. Justamente un artista, Ramón Torres Méndez, él trabaja una serie de silografías que se llama Maneras y Costumbres. No sé si se alcanza a entender, pero el título de esta obra se llama Dama de Bogotá en traje de viaje y peón carguero en las tierras calientes, ¿sí? Vemos que es bastante interesante cómo se empezó a catalogar, no solo desde las actitudes, sino también desde lo corpóreo, lo corpóreo, la forma de vestir, incluso la forma en que se posan, a catalogar como esos diferentes seres. Entonces, digamos que yo quisiera hacer un alto y decir que, si bien parece una reflexión bastante obvia, no una reflexión bastante obvia, sino decir cómo el clima influye en la forma como interpretamos a los otros, como nos interpretamos a nosotros mismos, para mí resultó revelador, ¿sí? Y es porque de una u otra forma, de pequeño, de manera inocente, creo que yo veía a los seres de tierra fría, de donde provengo, de Bogotá, muy distintos a las personas de tierra caliente, ¿sí? Siempre que iba a tierra caliente era a descansar, pero también me parecía un poco, digámoslo, incómodo estar en tierra caliente por el sudor, por los mosquitos, ¿sí? Porque sentía que las personas en ese espacio eran un poco más lentas, ¿sí? Más perezosas, ¿sí? Y claro, ahorita hago la reflexión, digo, como es increíble cómo estamos permeados, cómo yo estoy permeado socialmente, ¿sí? Y esa es como la base en sí de esta ponencia, hablar de cómo de una u otra forma las percepciones que nosotros hacemos sobre el espacio, sobre los cuerpos, no son dadas individualmente, no son dadas por nuestra propia experiencia, sino que en realidad como seres culturales estamos atados
a la dinámica que se esté haciendo en nuestro propio contexto, ¿sí? Entonces, también fue una sorpresa para mí como hallar como todos estos datos, porque decía, claro, no es solo mi forma de pensar esos territorios, pensar mi territorio, sino que de una u otra forma yo, al hacer parte de ese territorio, de esa cultura, de una u otra forma estoy influenciado por conceptos que han venido desde siglos atrás, ¿sí? Pero de una u otra forma es interesante también ver cómo se han naturalizado esos conceptos, ¿sí? Obviamente ya no está, digamos que el mismo nivel racial, es decir, no creo que ninguna persona de Tierra Fría mire a los de Tierra Caliente como menos, pero sí están naturalizados ciertos elementos, es decir, el hecho de que en el siglo XIX se hable que las personas de Tierra Caliente son perezosas, ¿sí? Y porque nacieron en Tierra Caliente son perezosas, y venirnos a la actualidad, y incluyo pensar muchas veces que las personas de Tierra Caliente son perezosas, es como naturalizar esos conceptos, ¿sí? Como mantener esos estereotipos que se fueron dando a lo largo de los años. Y eso me parece bastante interesante, ¿sí? Vuelvo y lo digo, como la cultura nos permite, ¿sí? Sin darnos cuenta muchas veces. En base a eso, digamos que yo pongo esta imagen de una película de Disney que se llama Los Tres Caballeros. Ahí voy a ampliar un poco el espectro. Y digamos que esta película es muy interesante en la medida en que por primera vez, o no por primera vez, esta fue una de las primeras películas con las cuales Disney intentó entablar una relación con Latinoamérica, ¿sí? Generar como una política de buena vecindad. Digamos que me parece muy interesante es como en esta película se intentaron mantener ciertos estereotipos, ¿sí? Estereotipos con los cuales convivimos. Digamos que tradicionalmente se ha pensado también el trópico o Latinoamérica como territorios de placer, ¿sí? De placer de descanso, de mujeres hermosas, pensar que puedes encontrar el amor muy fácil, que tienes territorios llenos de exuberancia, ¿sí? Y digamos que esta película de una u otra forma refuerza esos elementos, ¿sí? Digamos que al lado del Pato Donald están dos personajes. El verdecito se llama Pepe Carioca y es como el típico personaje brasileño, ¿no? Que uno, digamos que el estereotipo que tradicionalmente se ha manejado, ¿sí? Entonces que son siempre fiesteros, que siempre están como en pos de también como buscar una cierta como relación amorosa, por así decirlo. Y al otro lado está uno que se llama Pancho Pistolas. Y es el típico personaje mexicano, ¿sí? Que le gusta cantar, que le gusta igual, también le gusta tener como ciertos amoríos, ¿sí? Entonces de una u otra manera es interesante ver cómo muchos programas, mucho de lo que nosotros estamos permeados, como que refuerzan esos imaginarios que se hacen del propio territorio, ¿sí? Del trópico. ¿Sí? Y eso me parece bastante interesante. Yo vuelvo a saltar otra vez a Colombia y hago como el paréntesis entre estas dos imágenes. La comparación entre estas dos imágenes. La de arriba es un grabado de 1854, si no estoy mal. Hace parte de unos relatos de viaje de un médico francés, Savary, que es el apellido, que viaja a Nueva Granada y como que relata sus viajes y en base ilustra también sus viajes. Y abajo está parte de un comercial que se hizo dentro de como del, ¿cómo se llama eso? El programa se llama Colombia Realismo Mágico, y es como ese tipo de programa turístico. Digamos que me parece muy interesante cómo de una u otra manera se mantienen ciertos elementos, ¿no? Exaltar los elementos naturales, exaltar esa riqueza que tiene el trópico, exaltar ese clima ideal que tiene tal vez el trópico, ¿no? Que siempre llama al extranjero, que siempre llama a las personas al descanso, al placer, ¿sí?
pero a su vez eliminando todo rastro de persona que vive propiamente en el territorio. Si ustedes se dan cuenta en la imagen de abajo, en realidad son dos extranjeros que viajan con plátanos, que viajan con piña, ¿sí? Pero en ningún momento se hace una verdadera relación entre, o sea, no, como que se sigue estereotipando y se sigue estigmatizando la idea que se tiene de trópico, ¿sí? Entonces, básicamente es como eso, digamos que yo no podría dar una conclusión, porque en realidad es un proyecto que a todas luces tiene mucho que recorrer, ¿sí? Y yo hasta ahora, debo admitirlo, hasta ahora estoy empezando, ¿sí? Pero sí me parece, digamos que como reflexión interesante pensar, ¿sí?, cómo de una u otra forma todos los elementos que nos circundan como que sí, nos atraviesan y modifican o permean la manera en que nosotros pensamos incluso en nuestro propio territorio, ¿sí? O esa es la reflexión que yo hago, en la manera en que soy consciente que muchas de las ideas que he formado sobre mi propio territorio vienen en base al contexto en el que vivo, ¿sí? Por eso digamos que las películas, las imágenes, ¿sí?, como todos esos elementos al final permean la idea que uno establece de su propio contexto. Gracias. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente etapa de nuestra mesa, donde compartimos con ustedes preguntas, reflexiones. Bueno, Alejandra y María Eugenia nos hablaron de la continuidad coreográfica que existe, la continuidad coreográfica que existe entre la obra fílmica y dancística de Yvonne Rainer, algo que se le ha escapado a los estudiosos, lo traen a la luz, los entrecruzamientos que esto permite y las maneras en que esto desestructura y genera nuevos territorios. Jorge nos habla, nos presenta primero una definición expandida de cuerpo, nos platica que la relación que tenemos con nuestro cuerpo determina las relaciones que establecemos también en el mundo y cómo al privar especialmente a los niños de relaciones directas, estimulantes y frenarlos en una pantalla, esto pues limita sus mapas de comprensión del mundo y a través de los que viven su experiencia. Nos platica de este proyecto que busca forzar el contacto con la naturaleza y las virtudes que esto puede tener, ¿no? Después Jason nos habla de que el concepto de trópicos es un concepto construido y de también estas nociones desde una conciencia europea que nos hablan de que el clima influye en la capacidad de desarrollo de las culturas, la noción de que el calor del trópico es lo que limita que esta idea además delimita el territorio y le da un valor, no solo al territorio, sino un valor determinado a las personas, ¿no? Y bueno, pues, ¿alguien tiene algo que quiera preguntar, comentar? Adelante. Yo realmente voy a hacer una anécdota como para corroborar lo que ha dicho Jason alrededor del concepto de trópico. Resulta que hace poco estuve en Bogotá en el lanzamiento de un libro que se llama The Bird of Colombia. O sea, lo hace un inglés que es el conocedor, la persona que más conoce de los pájaros que habitan en Colombia. No migratorios, sino que son endémicos. Pues. Y él contaba que vive en Colombia ahora,
él contaba que cuando tenía como 12 años, inglés, él vivía en Inglaterra, y entonces para entender qué era el trópico, cogía toda la ropa de invierno, se la ponía y se encerraba en el armario de la casa, y entonces él se quedaba ahí encerrado y empezaba a sudar, obviamente, y decía, este es el trópico. ¿Sí? O sea, estoy en el trópico. Cuando él llegó aquí, cuando llega a Colombia, ya grande, claro, la concepción de trópico que tenía de joven se le cambia completamente, y dice que ahora sí se siente tropical, colombiano, sin sudar. Era como la anécdota que reafirma cómo se construye el concepto de corporeidad con respecto a un concepto ajeno a lo cultural. Quiero decir, él estaba ajeno a ese concepto errado que siempre se ha tenido en Europa, de que a América Latina se viene a sudar. Y pues lo hacía, ¿no?, para acercarse al trópico, pero él después entendió que pues no hay necesidad de sudar para estar en el trópico, y es mucho más amplio ese concepto. Gracias por la anécdota. Yo creo que sí. A ver, que no quisiera preguntar y comentar. Primero para darle para la primera ponencia. A partir de lo que hemos planteado sobre el asunto del movimiento, que me ha dicho que de pronto la tendencia del proyecto del el movimiento es un movimiento no prefijado, no racionalizado, si he entendido bien. Con la lectura que hice del libro de he tratado de poner, digamos, atención en el asunto del movimiento. Cada que ya me presentan algo, veo. Y aquí en la ponencia que presentan, por lo menos veo 3 elementos que me han parecido interesantes. Primero, la persona que filma, o el sujeto que filma, el sujeto filmado y el escenario. Ahí están los elementos que sería como el sujeto filmado con movimiento, y que hay un elemento que yo veo, que yo no sé si está sujeto al tiempo en que se filma o no, ya ustedes me dirán, es el color, es el video. Lo primero que quiero preguntar es, si pudieran profundizar en esta relación entre el sujeto filmado y el sujeto que filma, porque de pronto lo que dices es, hay una extensión de la corporalidad. El sujeto que filma está filmando el tercer cuerpo. ¿Qué impacto tiene con respecto al filmado? Si ese impacto está presente en el movimiento, o si es un movimiento como el que tú me has hablado, o es un movimiento más disciplinado, más mecanizado, y cuál sería el sentido de presentar un movimiento así con respecto a esta otra noción que es mucho más moderna de cuerpo sería eso, ¿no? Y el color, si tiene algo que ver, es pura casualidad. ¿Qué pasa ahí con ese otro elemento? Para la segunda ponencia, lo hago de perspectiva. Para la segunda ponencia, como científico natural, yo no soy científico natural, es más, quizás soy científico, yo creo que no. Pero cuando tú presentaste los dibujos, que además me pareció genial tu ponencia, cuando presentaste los dibujos, yo más bien lo que leí no solamente fue la presentación y reestructuración de los últimos dibujos de un esquema, sino que más bien es como toda la presentación de una subjetividad que se va conformando y que se va reconfigurando todo el tiempo. Quería saber, porque no existe mucho énfasis ni siquiera en el concepto de la subjetividad que está presente, y lo entiendo bien porque de inicio te posicionaste en el lugar que tiene el concepto de científico natural, y que no necesariamente tendría que estar implicado en ese otro mundo, no necesariamente. Si es así, me gustaría saber si has pensado estos dibujos y este trabajo que me parece genial, de trabajo con los niños y llevarlos a la mente en términos de sus propias subjetividades.
si has pensado desde ese lugar. Y respecto a la última ponencia, fíjate que hay un librito que se llama La Invención de América, yo no sé si lo conozcas, de Lindo, un filósofo de la historia. Además, el librito me parece genial, porque la tesis comienza de un modo muy sencillo. América no se descubre, América se inventa. No puede ser descubierta porque descubrir significa develar, es decir, quitarle el velo a algo que tú ya sabes que existe. Pero Colón nunca supo que América existía. Colón se murió creyendo que había llegado a las Indias. Y lo que hacen, nada más es lo que narra todo el tiempo se la pasan inventando el lugar. No pueden pronunciar el nombre del otro, entonces lo bautizan y le ponen José, le ponen María. Van fabricándose el mundo. Y además Colón muy inteligente porque siempre lleva su librito a Marco Polo en mano. Dice Marco Polo, dice que hay que seguir. Sí, hay que seguir por acá. Eso que vivimos, que tú narras ahora, es la extensión de esa invención de los europeos. Toda América lo vive. Justamente para estar escribiendo un librito que hace tiempo presenté una ponencia sobre nerviosismo. Y los primeros textos, por lo menos del siglo XIX, que hay de los médicos, justamente hablan de cómo es que el clima influye en la producción de los nervios. Y esa es la invención. Es toda una invención. Porque justamente la invención es el clima influye en el otro y lo vuelve ocioso. El clima influye en el otro y lo vuelve alcohólico. Lo vuelve nervioso. Entonces, ¿cuál es la producción directa del humanismo? El clima, la masturbación. O sea, el otro se masturba mucho por el clima. Y entonces son elementos que empiezan justamente a marcar al otro, a negarlo y a excluirlo. Digamos un poco en esos terrenos como para comentarte que pasa en toda América. No es propio de lo que pasa y sigue pasando porque hay una modificación de la subjetividad que te hace pensar en el otro de ese mundo. Ahí la dejo. A ver, un poco la idea. ¿Se escucha? No. Bueno, yo sí te escucho. Tienes que decir hola, hola, hola. Bueno. A ver, la cuestión es, estamos formados mucho todavía en la idea de espacio renacentista, ¿sí? Y cuando vivimos en una época en la que no solamente en la danza, sino también en general en las artes visuales, etcétera, podemos extender, esto ha sido ya modificado y se tienen muchas concepciones. Y luego está la cuestión de la mirada, es decir, todos aquí, seamos danzarines o no, lo mismo da, hemos sido formados en la mirada gráfica y pictórica, pero también en la mirada cinematográfica, pero también en la mirada fotográfica antes. Y es que no nos podemos desprender de eso, ¿no? Pero no somos muy conscientes de que nuestra mirada, la de todos, pues ahora videográfica y fotográfica, ¿sí? No nos podemos desprender de eso y nos acompaña para toda la creación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me gusta lo que has comentado, porque es que casi hiciste una interpretación de la teoría del paisaje. Por ejemplo, nuestro colega dijo, aquí en este paisaje la única, el único, digamos, elemento cultural que hay aquí es aquí, de ninguna forma. ¿Sí? Es decir, quizá el más presente sea el del pintor que hizo toda esa, que construyó toda esa mirada que vimos. ¿Sí? Entonces, toda esa mirada que vimos, pues es que no era la de una fotografía, es que no era una fotografía, era una pintura, lo cual nos representa una cantidad de otros problemas porque la fotografía es que nunca ha sido hecha para representar, ¿sí? Ni para probar absolutamente nada. Entonces, en la historia, por ejemplo, de la pintura, nos encontramos lo que estás diciendo. La pintura holandesa, por ejemplo, que fueron muy buenos construyendo paisajes, pues la montaña se la traían de un lugar que estaba por allá, ¿no? La traían para acá. Y entonces este río lo traían de otro lugar y tú vas a hablar, la verdad es que no la hablan nunca, ¿no? La hablan en paisaje plano. Entonces, toda esa construcción es una construcción que no tiene que ver
que ver esa función, hay que ver el medio, hay que ver en qué año, hay que ver mucho. Y lo mismo da para en este caso, lo que nosotros estamos comenzando a hacer, tiene meses que empezamos a trabajar en esta idea, es, por un lado, Alejandra que hace danza y que hace teoría de la danza, historia de la danza, y yo que no hago nada de eso, sino que hago historia de las artes visuales. Entonces, la construcción de la mirada, de pronto tengo una teoría, es que yo estoy viendo esta danza y lo que estoy viendo es que es cine. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene exactamente los metrajes, la edición y tal, pues es que la tía es cineasta también. ¿Sí? Y ella al revés, entonces hay cosas que yo no puedo ver en la danza, pero que Alejandra ve desde la danza. Pero hay un punto en el que igual todos estamos coincidiendo, porque todos hemos sido formados en la mirada cinematográfica. Unos lo hemos trabajado, otros no lo han trabajado claramente. Entonces, yo pienso que es ver desde las dos partes, ¿no? Y es tratar de buscar en el campo del otro, lo de uno, ¿sí? Y después transferir y quitarse el poder, porque para trabajar así hay que dejar el poder de lado. Yo es algo que no puedo con otros, ¿no? Y la otra cosa es decir, hay como que coger el espejo retrovisor y mirar, porque es que la fotografía, yo veo que la mayoría de los estudiantes la fotografía la ven hacia adelante y no ven al fotógrafo. Entonces, justamente es quien decidió el enfoque, quien decidió todo de cómo iba a ser esa. A veces no deciden todo, se hace otro tipo de fotografía, pero en general no hay que dejar de ver cómo es ese espejo retrovisor, ¿sí? Y incluso, bueno, es decir, analizamos una imagen y muchas veces también nos damos cuenta, pero es que este pintor realmente es que no dice la historia de su disciplina. Realmente él puede estar pintando esto en 1900 y tal, pero la mirada de él era una mirada que se había quedado rezagada en los años 50, ¿no? Entonces, en ese sentido un poco creo que estamos tratando de analizar la cosa. No sé si hay respuesta, y no sé si Alejandra, pero yo no tengo otra mirada. En relación a esto que preguntabas del movimiento, Yvonne Rainer, junto con otros colegas, fueron los que vieron hasta aquí con estas prácticas, hasta aquí con esta manera de hacer danza. Digamos que en mesas anteriores hemos visto que se cuestionan. Fue justo esa generación las que dijeron, a ver, aquí hay que reinventarse la danza, hay que reinventarse el cuerpo y hay que reinventarse todo, ¿no? Entonces, por eso, a pesar de que ya tienen 70 y 80 años esos bailarines, lo seguimos viendo, porque ese cambio que ellos propusieron no se ha terminado de completar, y por eso todavía vemos prácticas como las que nos presentó Cristina el otro día aquí mismo en México, muy cercanas. Entonces es algo que hay que seguir repensando, aunque no era específicamente la temática de esta ponencia, sí a la vez, porque el hecho de que tú tengas la necesidad de reconstruir el cuerpo que eres como bailarín, hace que reconstruyas la mirada. Y lo que nosotros estamos viendo desde la teoría es que para poder ver eso también tienes que reconstruir la teoría con la que ves. Bueno, en relación a la parte subjetiva, no mencioné la palabra subjetividad, pero creo que está implícita en muchas de las cosas que dije. Los mapas los construimos a partir de memorias, de sentimientos, de familias, de historias, obviamente, y dependiendo cómo lo vivimos, ¿no? O sea, cómo lo percibes es tu conocimiento finalmente. Y sobre todo, cuando logras generar una relación entre los conceptos, valores y los sentimientos, es cuando logras un punto de referencia que se va a mover poco. Los mapas que hacemos de conocimiento son muy dinámicos, pero creo que cuando logras conjugar múltiples formas, o sea, realmente crear una visión personal, es cuando ese punto de referencia se fija de alguna manera y es más difícil de cambiarlo. Entonces, la parte subjetiva está ahí en cada uno de esos. Por eso mencionaba, no sé si lo dije por andar a las carreras, pero que estos mapas que presenté de los niños
de quinto de primaria no son incorrectos, son reales, son mapas reales, porque cada uno tiene su propia realidad, ¿no? Es esta parte de la subjetividad. Los científicos naturales somos bien subjetivos, igual que todos los demás. Nada más que tratamos de ponernos de acuerdo en ciertos conceptos, igual que los científicos de humanidades, porque yo sí los considero científicos también, aunque hay personas que no, pues cuestión de definición. Yo creo que el científico es aquel que trata de entender el mundo, entonces todos de cierta manera somos científicos y de describirlo. Ustedes tienen una serie de conceptos también muy sólidos, que a mí es lo que me dificulta de repente comunicarme con ustedes o entenderlos, porque ustedes cuando dicen una palabra tienen un valor muy particular para ustedes. Entonces no somos tan distintos en ese sentido. Con los chavos, yo creo que la parte importante aquí es no es quitar la subjetividad de ninguna manera, es reforzarla, pero para poderla reforzar necesitamos justo lanzar más puntos de contacto con el mundo, más allá de los que puedes obtener a través de un discurso, a través de una imagen, y sobre todo pensando, a mí sí me preocupa mucho, o sea, de verdad, el mundo se lo está cargando el payaso, dirían por ahí, o sea, estamos a punto de un problema, estamos en un problema mental terrorífico y que puede llegar a niveles que no nos podemos imaginar. Y gran parte de ese asunto, a mi punto de vista, tiene que ver con haber eliminado los puntos de referencia del mundo natural de nuestro mapa, ¿no? Lo que mencionaba aquí nuestro compañero de Colombia, ¿no? Los climas fríos, mis ancestros son de climas fríos, está claro en mi fenotipo, tienen una visión muy diferente de la naturaleza. Y esa separación de la naturaleza, ese darle connotaciones negativas a muchos de los elementos de la naturaleza y poder pensar que nosotros somos los que controlamos y manejamos la naturaleza, nos está llevando a un problema muy serio. Entonces es importante fortalecer la subjetividad a través de dar más puntos de referencia, o más elementos para fortalecer los puntos de referencia, y que se vea la naturaleza como una parte central de nuestros mapas, con valores de sentimientos, con valores de recuerdos, con valores mitológicos, no solo con valores científicos como tal, ¿no? No sé si por ahí va la cosa. Sí, digamos que sí soy consciente de la cosa decía, digamos que claramente como que todos los países latinoamericanos a su manera han sido construidos, como bien dice. En lo personal yo le doy un poco de contexto porque también me parece un poco como lanzarse al vacío, empezar a hablar desde otros territorios, pero digamos que aunando lo que los compañeros, los colegas decían, es bastante interesante al final como y lo que decía Carlos, cómo se construye al final esos esquemas de representación, ya sea desde el cine, ya sea desde la misma cartografía. Es interesante ver cómo los elementos que componen esa imagen, digamos, a la final dicen mucho más de lo que uno a primera vista piensa. ¿Sí? No solo lo que se dice visualmente, sino los conceptos que circundan alrededor de esa imagen. Y esta vez es lo más poderoso, ¿no? ¿Qué es lo que atraviesa? ¿Cuáles son como todas las interpretaciones o las nociones que atraviesan a la persona que está creando en ese momento, bien sea la imagen, bien sea una película, incluso desligándonos un poco de esos elementos netamente visuales, como cada acto a la final demuestra como esa construcción que se ha hecho culturalmente. Bien, Adriana. Estoy un poco distraída, porque me interesa mucho esa escuela. Bueno, reconocer esta relación que hay entre la mirada del fotógrafo o el camarógrafo con el que danza, por ejemplo, por decir algo, yo creo que es muy importante y pues irnos a lo que últimamente está muy de moda sobre la plasticidad cerebral. Yo creo que nos puede ayudar mucho porque dice que cuando alguien está viendo un movimiento, el que lo ve
ya lo está haciendo, ya lo está sintiendo, ya está sucediendo, ¿no? Entonces, un cineasta que está imaginando cómo va a estar esta persona moviéndose, ya lo está haciendo. O sea, hay una relación real. Gracias. Se me hace muy... perdón. Jorge, bueno, creo que sí es bien pertinente tu ponencia y le agradezco mucho porque creo que la primera responsabilidad ecológica está con nuestro cuerpo. Cómo lo vivimos, cómo lo vivimos. Muchas gracias. Sí, pues yo vengo del CEM, justamente del que habló Jorge Cholube, y pues sí se ve mucho la diferencia cuando nos llevaban de chiquitos en quinto, en sexto, de viaje a literal al bosque, que apenas había unas instalaciones, apenas había pues, agua caliente, solo aguantaba para una persona y todo, pero pues sí se ve la diferencia, que nosotros no vemos un animal, un bicho y todo, y no decimos hay un animal, lo pisamos, lo vemos, lo observamos, o hasta decimos mejor hay que moverlo para que alguien más no lo aplaste. No sé, buscamos una plantita por ahí, algo, mientras que vemos a otras personas que lo ven y dicen, un bicho no me puede picar, me va a hacer algo, y lo pisan. No piensa lo mismo que nosotros ya que estuvimos observando, ya que sabemos que no todo va a durar para siempre y todo lo demás. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo quiero continuar la discusión. Sí, adelante. Yo quiero agradecer primero porque, como decía Mario, hemos sido formados todos desde determinada noción de concepciones, pero también hay un proceso que se instituye que tiene que ver con cómo se borran las fronteras, cómo se borran los límites entre las áreas. Y se borran precisamente por esa conciencia, por esa formación. Porque uno a veces no es consciente de que tiene una visión que permite ver y expresarse cinematográficamente. Igual con el tema del movimiento. Yo creo que quería decirle que trabajos como estos no se han hecho. Hay muy pocos trabajos de historiadores, de creadores, que apunten a explicar por qué se borran los límites, o sea, dónde están los orígenes de un proceso que es totalmente actual, evidente, visible, donde quiera que nos ponemos. Y en el caso de Jorge, que agradezco mucho porque pienso, bueno, yo soy profesora de estética, esa es mi especialidad. Y si hay una forma de empoderarse en el mundo, de afirmarse en el mundo, es a partir del intercambio de efectos de sensibilidad. Es a partir de lo que se siente, de lo que se vive, y a partir de ahí es que se piensa. Yo creo que el trabajo es muy bueno, no solo en el sentido ecológico, sino también en el sentido de la formación humana de estos muchachos. Y digo desde la estética porque lo estético, desde nuestra mirada, se ha identificado con muchas cosas, pero desde nuestra mirada de un equipo que nos hemos propuesto construir una matriz epistemológica, no es otra cosa que intercambio de efectos de sensibilidad, es comunicación. Es comunicación. El hombre no es tabula rasa. El hombre expresa todo aquello con lo cual intercambia experiencia, y eso se ve en los mapas de los muchachos. Es muy bueno el trabajo que están haciendo. Yo quería decir algo en respuesta un poco. A mí sí me llama la atención que
análisis así de Yvonne Rainer, ni entre los norteamericanos, que es que han pasado la... Douglas Creed ha estado al lado de Yvonne Rainer durante 60 años. Él, cuando escribe, no habla con nosotros a la distancia. Él estuvo ahí cuando Baryshnikov le dijo a Rainer, y estaba en la misma fila, y entonces él ya imaginaba lo que Rainer, que era su super colega, le iba a contestar a Baryshnikov. Él está hablando desde ahí y sabe. Y sin eso nosotros no podríamos estar tampoco comentando ni analizando muchas cosas. Ni siquiera pues, cosas que se declararon y que son entrevistas. Pero no han visto, no han hecho un análisis. Y estamos hablando de ediciones recientes de años de 2017. Entonces, a mí sí me parece que hay esa manera de trabajar solo te da una cosa, pero trabajarlo con el de la otra disciplina, no sé. Y nosotros, bueno, que tratamos de fomentar en el doctorado que se hagan este tipo de intercambios. Es muy difícil que de pronto uno se disponga, ¿no?, con el otro para poder abrir y al mismo tiempo penetrar, ¿no? También, bueno, no sé, el tipo de preguntas, ¿no? O sea, cómo la historia del arte hace un tipo de preguntas en particular que no está, dice Alejandra, en la historia de la iniciativa. Entonces me interesa, ¿por qué no vienes tú, Inés, a hacer esas preguntas aquí? ¿No? Entonces, claro, esas preguntas allí y empiezan a salir cosas que no estaban. Por ahí me parece que está la manera de extender ahorita la investigación, sí me parece que está en la disciplina. Porque si sigues encerrado en lo tuyo mismo, eso ya, yo pienso que ya no va a tener mucho. Yo quería hacer un comentario, si se puede. Yo creo que en las ciencias naturales, que es mi mundo, tenemos mucho que aprender del arte. Y me interesa, hablando de estas visiones encontradas, se me hace que es muy importante fortalecer la comunicación entre artistas y científicos por la parte de la sensibilidad. Cuando nos entrenan como científicos, la idea, y ahí está muy asociado a lo que comentabas, nos dicen que hay que ser objetivos, ¿no?, y hay que quitarle esos sentimientos al asunto. Yo creo que no. Yo creo que la ciencia crece del sentimiento también, o tiene ciencia aburrida. Y la ciencia aburrida es la ciencia que no llega a la gente. O sea, se queda en la revista, se publica y nunca nadie más lo vuelve a ver. Y la otra parte es cómo logramos que la ciencia se sienta, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante con los jóvenes, que vean que el descubrir el mundo, el ser científico, descubrirlo y describirlo, tiene que tener un componente sentimental. No podemos eliminar esa parte sentimental. Entonces, ser muy cuidadosos con los conceptos y cómo utilizamos nuestros conceptos. Tal vez yo no lo fui en mi presentación, pero hay que ser muy cuidadosos con los conceptos, pero a la vez hay que ser muy apasionado con lo que hacemos, ¿no? Y creo que mucha de la creatividad nace del sentimiento, y en ciencia yo creo que hemos perdido eso en los últimos años, sobre todo. La última década se ha perdido mucho la parte de la sensibilidad, porque ahora nos evalúan no por la calidad, sino por la cantidad que producimos. Entonces nos han convertido, de cierta manera, asociado a lo que presentaron los compañeros de Colombia sobre las lápidas esta mañana, nos han convertido en una cuestión cultural de importancia personal en un problema de remuneración, o sea, de económico. Se han mezclado elementos que no deberían estar mezclados ahí en el mapa, a mi punto de vista. Creo que a la vez que tenemos que integrar muchos elementos en los mapas, debe haber mapas para diferentes cosas. Y creo que esa es esta separación de la pasión, del sentimiento con la ciencia, es una cosa que hay que reintegrar en muchos sentidos. Como que lo que pasa es que respondemos a una formación eurocéntrica, todos. Nosotros también tuvimos una experiencia que fue muy valiosa para científicos y para artistas. Es un programa que existe, que es un problema social de la ciencia, que no sé cómo lo llamarán acá, pero en Cuba
es obligatorio para cambiar de categoría docente, para acceder al doctorado, etcétera, etcétera. Y nos querían encasillar problemas sociales de la ciencia, no es el problema del arte. Y logramos construir una experiencia donde demostramos que la separación arte-ciencia es un mito, es una construcción que responde a una época y contexto. Sin los avances de la ciencia, los artistas no hubieran hecho mucho de lo que han hecho. Y sin lo que los artistas desocultan, quizás los científicos tampoco le hubiesen puesto atención a muchísimos de los problemas a los cuales le ponen atención. Es que hay mucho que decir. Se nos está agotando el tiempo, así es que por ahí hay una participación, no sé si haya alguien más, ¿sí? Y que vayamos siendo breves para no colgarnos, ¿verdad? A ver, por allá, sí. Breve, sí. Voy a terminar la anécdota que conté, porque me hizo aceptar que el científico inglés que escribe este libro, que lo acaban de publicar en Colombia, Los pájaros de Colombia, él, para acercarse a la sensibilidad artística, lo que hace es toma fotografías de las aves, pero el libro está hecho con acuarelas que él hace de los pájaros. Entonces él dice, él cuenta en el lanzamiento del libro, que él bien podía haberse quedado con el dispositivo fotográfico y presentar un libro con fotografías más cercanos supuestamente a eso que llamamos realidad, pero él prefiere seguir, recoger la técnica antigua de hacer dibujos en acuarela porque le parece que es mucho más cercano a la sensibilidad y para los niños específicamente. Eso digo. No me quiero preparar. Yo pienso que hay tres elementos. Entonces, lo voy a comenzar. Como ustedes saben, no saber. Yo pertenezco, pero me parece que el arte sí nos da muchos elementos a mí me da para pensar. Y aquí hay tres elementos, y por eso es que quiero volver a preguntar, principalmente la primera ponencia. Está el elemento de la imagen, el elemento cuerpo y el elemento mirada. Esos tres elementos quiero ponerlos a hablar para ver cómo ustedes la piensan, o si estoy errando en mi percepción. Parece entonces que esta reina pueda con el movimiento, como ya hemos hablado, un movimiento indeterminado, irracional, etc. Así es que pueden caber lo irracional. Pero yo percibo una inconsistencia, me interesa, no es una sociedad, me interesa porque justamente la mirada también está así en el campo de la ciencia. O sea, la mirada instituye, crea una imagen que instituye en el sentido cuerpos y corazones. Y yo pienso, bueno, hay una imagen, pero al mismo tiempo está construida por la mirada de la sujeta que era. Y la grabación es plana. Y eso me hace pensar en una inconsistencia, ¿no? Es decir, hay un contenido en imagen, a ver si hay un contenido en imagen que puede ser muy subversivo respecto a estos modelos tradicionales de hacer imágenes simples. Espero estarme explicando. Pero al mismo tiempo, aquella mujer que graba ya sigue su propia metodología que le va llevando a establecer una mirada. Y la mirada es plana. O sea, uno no puede encontrar una diferencia entre esa forma, digamos, de presentar a distancia al otro con respecto, supongo, a otras imágenes, a otras miradas tradicionales, ¿no? Con las que se pretende romper. No sé si me estoy explicando, ¿eh? No sé si me estoy explicando, espero que sí. Así, porque sí lo estoy percibiendo. Porque además, ¿por qué me interesa esto? Didi Huberman dice una cosa muy clara: la imagen también toma posición. Entonces, yo digo, pues ahí hay una posición que no me parece consistente con respecto al grabado, ¿no? O a lo que se graba. No sé si estoy errando, ¿no? Coméntenme. Perdón, y es que esa misma mirada implica justamente los trabajos, está implicada ahí, y esa construcción de la imagen.
Por eso, personajes como el teólogo de la universidad, como Leonardo Boff, justamente dice, se trata ahora de cambiar una imagen que nos permita ya no cuidar a la razón, sino cuidar al corazón. Tenemos que cuidarlo. Y en ese sentido se tiene que generar otra imagen que configure a los cuerpos, que configure las emociones, la subjetividad. El asunto también ahí, Carlos, es que te faltó ver la primera parte porque se me dio para ella. Y en la primera parte es en donde nosotros mostrábamos más el trabajo cinematográfico de Reiner. Ahorita casi todas las imágenes, las filmaciones que pusimos eran registro. Hay dos cosas. Una cosa es cuando se registra la danza escénica y que te permite pues llevarte una idea de lo que fue. Y casi todo lo que vimos hoy era más bien en esta. Y otra cosa es cuando ella está haciendo cine. ¿Sí? Que eso hoy no lo vimos tanto porque esa era la primera parte. O sea, la primera parte es como nosotros vemos que Yvonne Rainer cuando hace cine está haciendo danza, y ahora era un poquito al revés, como cuando ella hace coreografía está haciendo cine, pero las imágenes que estamos viendo son registro de la obra coreográfica, no tanto de... Entonces, claro, por eso sucede esto que estás viendo. Yo sí quiero decir algo. Creo que no usaste la palabra espacio, pero en tu comentario está el espacio, ¿no? En tanto que estás hablando de un plano. Sí. Entonces, ¿te refieres a un plano cinematográfico? Ok, entonces sí voy a avanzar. Esta gente está en los años 60 al lado o en la misma persona de lo que fueron los artistas minimalistas que introducen, ahora la palabra minimalismo está demasiado sobrada, pero que introducen un concepto de espacio diferente e incompatible con el anterior, ¿no? Entonces, un escultor, pues lo más común era esperar que trajese un objeto y que lo pusiese en el espacio, probablemente hasta encima de un basamento o de un pedestal. Y entonces la mirada de la gente iba hacia ese objeto y tal. Esta gente lo que hace es que no va a ver ese objeto. Es decir, lo que es el espacio escultórico va a ser todo el espacio de la galería, y normalmente empiezan a trabajar mucho con luz, por ejemplo. Y entonces, si tú no tienes el concepto de espacio minimalista, lo más probable es que llegues a esa sala y digas, no está la escultura. Pero es que la escultura era todo el espacio, ¿no? O quizá llegues a encontrar con que un escultor lo que estaba haciendo era plantear en alguna esquina algún elemento, digamos, escondido, pero que el concepto de lo que está poniendo abarca todo el otro espacio, todo el espacio de la arquitectura. Entonces, están trabajando juntos, y hay veces, creo que en el caso en el que una misma persona es Robert Morris, que es un artista visual y al mismo tiempo es danzarín y anda con toda esta gente. Son la misma compañía, el grupo de Hudson Church. Entonces, esta concepción del espacio evidentemente está cambiando la mirada, ¿sí? Entonces, cuando si nos estás hablando de que ves el plano, yo es que estoy tan acostumbrada, pero que ves el plano, por ejemplo, bueno, pues la mano, la cuestión de la mano. Yo ahora, por ejemplo, empiezo a ver que eso incluso es como una especie de mezcla entre Berto, que es decir, Benjamin es muy claro cuando analiza esto. Tú vas a ver la danza y vas a ver todo, así como nosotros ahorita estamos viendo todos, para usted no elegimos nada, está todo allí, ¿no? La cámara no, la cámara va a elegir una parte de todo lo que está ahí, ¿no? Pero el cine, la fotografía pueden de alguna manera enfocar, elegir muy puntualmente. Ahora, que una danzarina haga esto, sí es una innovación en el campo de la danza, quizá no tanto en el campo del cine, pero la danza también. Pero me hace venir nuevamente, entonces, pero si Berto decía que esto era cine universal, pues era casi como las matemáticas, ¿no? Era cine universal, cualquiera lo podía coger, entonces pues ahí está, nada más estaba esperando unas décadas para que llegara la danzarina y lo hiciera parte de su obra, ¿no? Como cineasta, pero también como danzarina, ¿sí?
Entonces, digo, no sé, yo quería hacer un comentario con lo otro, todo lo otro que estaba diciendo. Yo es que he tomado a Thomas Kuhn para estudiar artes visuales, porque es que la historia del arte, yo soy historiadora de arte desde los 20 años. Todo lo que he hecho nada más es artes visuales. Pero es que la historia del arte hay cosas que no ha alcanzado a ver y que yo empecé, porque también había pasado por la Facultad de Ciencias de la UNAM, a partir de Thomas Kuhn me hace ver como las reestructuraciones en la percepción de la historia del arte con tal profundidad, no lo digo lo que ¿no? Entonces, lo interesante para mí fue, yo hice un artículo en el que lo que hice fue recorrer todo Thomas Kuhn, que era lo que él había estudiado historia del arte. Y curiosamente tampoco se había publicado algo así, ¿no? Entonces, ciencia es el CONACYT, pero en Madrid les encantó y me lo publicaron, porque no se había escrito. ¿Cuánto de arte aprendió Kuhn, que lo recita todos los días? Pues no se había publicado cuánto de arte que estudió a Gombrich, buscando a Karl Popper, pero no se había publicado un artículo con eso. Y lo más, bueno, lo curioso está bien, muy feliz. Pero me mandaron un reporte, porque es que le interesó mucho a James Elkins. Entonces, no puede ser. Ese tipo de cosa, de estudio en lo otro, es lo que nos puede dar, ¿no? Entonces, ojalá y en un país como este, para eso, no hay escuelas de historia. No hay. Salvo aquí, no hay ni en la Ciudad de México, salvo las privadas, como yo creo que estudié, pero habría que tener un número de escuelas públicas, de licenciaturas para la formación de la gente, ¿no? Y no lo hay. Vamos a dar una última participación para cerrar la mesa. ¿Sí? Gracias. Esto pues solamente es una contribución, una aportación a la ponencia de Jorge. Veo que desde el campo disciplinario se pueden complementar, ¿no? Y se pueden aportar cosas valiosas. Desde el campo del psicoanálisis, por ejemplo, lo que están haciendo no es poca cosa. Creo que el problema de las enfermedades modernas desde el punto de vista psi tiene que ver con que las cosas ahora ya solo significan lo que significan y hace falta un bagaje cultural, experiencial, como un enriquecimiento de referentes que nos permita tener una experiencia más plena de las cosas. Entonces, en aras de ese contacto con el mundo, me parece que tenemos que encontrar puentes sociales de comunicación que permitan conectar al individuo con lo que le rodea en un estricto sentido mucho más completo, mucho más enriquecido. Actualmente le preguntamos a los niños si saben, o a los adultos, si saben cómo crece una sandía y no tienen ni idea. En ocasiones piensan que crecen de los árboles, por ejemplo, ¿no? Que se dan en los árboles de la sandía. Entonces a mí me parece que lo que se está haciendo no es poca cosa y tiene un valor muy grande, sobre todo si pensamos en lo que socialmente implica nacer en una modernidad en donde ya todo está dado, en donde la tecnología, el internet, la globalización está formando parte de ese entorno, de ese contexto, y los niños ahora, como bien se planteó, están conociendo ese mundo a través de tabletas, de pantallas y de teléfonos, ¿no? Entonces a mí me parece valiosísimo lo que se está haciendo y me parece fundamental en términos de una salud social. Realmente no tenemos una idea clara de las implicaciones que va a tener este asunto si no tomamos medidas preventivas y correctivas. Entonces yo agradezco muchísimo la labor que se está haciendo. Yo tengo a mi hijo en la escuela del SEM, apenas acaba de entrar hace 3 meses, y estoy muy contento con lo que se está haciendo ahí, pero en términos generales, felicidades al trabajo. La parte psicológica es bien importante, ¿no? Incluso ahí el campo de la psicoecología, ¿no? Y no nos metamos en detalles, pero es cómo podemos realmente entender quiénes somos y qué somos
en un contexto, dentro de la sociedad, no de forma individual, por medio de interactuar de forma dramática con la naturaleza, ¿no? Nos gustaría a nosotros hacer eso también en el CEM, hacer algo más dramático, forzarlo, a mí me gustaría con Enrique, forzarlo hasta el límite, que es de abandonar, voy a poner entre comillas abandonar, dejar sin que el joven se dé cuenta que lo estás vigilando, dejarlo un día solo en la naturaleza. Eso sería, yo creo que una oportunidad única para ellos darse cuenta de muchas cosas. Para que esas cosas funcionen hay que hacerlas en comunidad, no se puede hacer solo. El estudiante tiene, el que experimenta estas cosas tiene que partir de una comunidad y ser recibido por esa comunidad cuando regresa y poder compartir esta experiencia, ¿no? Para integrarla en este mapa donde está la familia, la mitología, estas otras cosas. Entonces, pues hay que hacerlo. Y de entrada, lleven a sus hijos al campo todo lo que puedan y ábranle los ojos cada vez que vean algo. Yo creo que lo que más disfruto de mis hijos es eso, cómo me han reabierto los ojos para las cosas de la ciudad. Aunque yo hago ecología urbana, luego se me olvida lo que hay a mi alrededor. Entonces es como muy importante esta cuestión de estar fomentando la interacción. Pues muy bien, se nos acabó la mesa, nos hemos comido el tiempo del descanso, creo que ha valido la pena. Así es que yo creo que hay que reinstalar para estar en la siguiente mesa, que es la mesa 23, el cuerpo en el arte. Entonces hacemos la transición. Muchas gracias.